Imagina esto, estás cayendo. No hacia el suelo, porque ahí abajo no hay ningún suelo. Estás cayendo a través de un planeta entero y el aire a tu alrededor se mueve a 1800 kilómetros por hora. No hay ningún lugar en la Tierra donde el viento sople así. Ni siquiera se acerca. Y lo más perturbador no es la velocidad. Es que ese viento lleva soplando exactamente así, sin detenerse ni un solo segundo, desde hace 4.500 millones de años. Antes de que existieran los dinosaurios. Antes de que existiera la vida en la Tierra. Ese lugar existe, lo has visto cientos de veces en fotografías, y probablemente nunca te contaron la mitad de lo que en realidad está pasando ahí. Se llama Saturno, y esto es todo lo que la típica foto bonita del planeta con anillos jamás te va a mostrar. Todo empezó, como casi todo en la historia de la astronomía, con un hombre confundido mirando por un telescopio demasiado débil para lo que estaba tratando de ver. En 1610, Galileo apuntó su instrumento hacia Saturno y vio algo que no tenía ningún sentido para él. El planeta parecía tener dos bultos pegados a los costados, como si le hubieran puesto orejas. Lo anotó, intrigado, sin poder explicarlo. Y entonces, 2 años después, ocurrió algo todavía más desconcertante: esas orejas desaparecieron por completo. Simplemente ya no estaban. Galileo murió sin saber qué había visto realmente. Tuvieron que pasar casi 50 años para que Christian Huygens, con un telescopio muchísimo más potente, entendiera lo que Galileo jamás pudo resolver. No eran orejas. Era un anillo delgado y plano rodeando completamente al planeta, y las desapariciones ocurrían simplemente porque, desde nuestra perspectiva en la Tierra, a veces ese anillo queda de canto y se vuelve casi invisible. Poco después, otro astrónomo, Giovanni Domenico Cassini, fue todavía más lejos. Descubrió que ese anillo en realidad no era uno solo, sino que tenía una división, un espacio oscuro entre dos bandas separadas. Hoy esa división lleva su nombre. Y también descubrió varias de las lunas de Saturno. Ese mismo nombre, Cassini, es el que casi 4 siglos después llevaría una nave que terminaría por reescribir completamente todo lo que creíamos saber sobre este planeta. Pero antes de llegar ahí, hay una cosa que necesitas saber sobre Saturno, y es tan extraña que suena a broma. Si pudieras encontrar una bañera lo bastante grande, Saturno flotaría en el agua. Es el único planeta del sistema solar menos denso que el agua líquida. Un gigante de 95 veces la masa de la Tierra que, en teoría, flota. Y sin embargo, nada de lo que hay ahí dentro es gentil. Durante siglos, todo lo que la humanidad pudo ver de Saturno fue justamente eso: una superficie dorada, tranquila en apariencia, fotografiada desde una distancia segura de más de 1.400 millones de kilómetros. Hicieron falta naves espaciales para descubrir que esa tranquilidad era, literalmente, una ilusión óptica. Cuando las ondas Voyager 1 y Voyager 2 pasaron cerca del planeta en 1980 y 1981, sus instrumentos registraron algo que nadie esperaba: vientos ecuatoriales que superan los 1.800 kilómetros por hora, moviéndose principalmente en una sola dirección, sin la fricción de ningún continente, ningún océano, ninguna montaña que los frene. Para que tengas una referencia real, el huracán más violento jamás medido en la superficie terrestre, el huracán Patricia, en 2015, alcanzó 345 kilómetros por hora. Y ese viento fue capaz de arrasar zonas costeras enteras. Saturno sopla más de 5 veces eso. Todos los días. Sin pausa. Sin una sola tregua en 4.500 millones de años de historia. Y si crees que eso ya es suficientemente extraño, espera a ver lo que pasa en el Polo Norte. Ahí, tallada en las nubes por esas mismas corrientes de viento, hay una figura que no debería existir en la naturaleza: un hexágono casi perfecto, de 6 lados definidos.
cada uno más largo que el diámetro completo de nuestro planeta. La Tierra entera cabría cómodamente dentro de esa figura, con espacio de sobra alrededor. Las Voyager lo fotografiaron por primera vez a comienzos de los años 80. Cuando la sonda Cassini llegó, más de 20 años después, ahí seguía, misma posición, misma forma, misma geometría casi matemática. La explicación más aceptada habla de corrientes en chorro moviéndose a distintas velocidades y generando un patrón de onda estacionaria, algo que en laboratorio se ha logrado imitar a pequeña escala con fluidos girando en un recipiente. Pero la precisión de esa figura, su obstinada permanencia durante décadas, sigue sin tener una explicación completamente cerrada. Es una tormenta geométrica del tamaño de varios planetas, y la seguimos observando sin entender del todo por qué insiste en mantener esa forma exacta. Ahora bien, supongamos que de alguna manera lograras sobrevivir al frío del espacio, esquivaras el viento y decidieras simplemente dejarte caer hacia el interior de Saturno buscando una superficie sólida donde aterrizar. No la vas a encontrar. Nunca. A medida que desciendes, la presión de capas y capas de hidrógeno y helio se vuelve progresivamente aplastante. En algún punto, el hidrógeno deja de comportarse como un gas y se convierte en líquido. Sigue bajando y ese líquido se transforma en algo llamado hidrógeno metálico, una forma de materia tan comprimida que conduce electricidad prácticamente igual que un cable de cobre. Algunos modelos incluso sugieren que, en esas condiciones extremas de presión y temperatura, el carbono presente en la atmósfera podría comprimirse hasta formar diamantes sólidos que literalmente caen como lluvia hacia las profundidades del planeta, un fenómeno que los científicos llaman, sin exagerar ni un poco, lluvia de diamantes. No hay un fondo esperándote ahí abajo. Solo presión creciente, capa tras capa, molécula por molécula, hasta que cualquier cosa que caiga simplemente deja de existir como un objeto reconocible. Pero Saturno no termina en sí mismo. Tiene más de 140 lunas conocidas, y algunas de ellas son tan extrañas que por sí solas podrían llenar un video completo. Empecemos por Titán, la más grande de todas, más grande incluso que el planeta Mercurio. Titán tiene algo que ningún otro cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, posee, líquido estable corriendo por su superficie. No agua, sino metano y etano líquidos, formando lagos y mares completos, algunos tan grandes como los grandes lagos de Norteamérica. Su atmósfera es tan densa, casi 4 veces más gruesa que la de la Tierra, y está tan cargada de compuestos orgánicos, que desde el espacio Titán se ve como una bola naranja borrosa, sin un solo detalle de superficie visible. En 2005, la sonda Huygens, liberada por Cassini, descendió a través de esa neblina y logró algo que ninguna otra misión ha repetido desde entonces: aterrizar sobre la superficie de un mundo a más de 1.200 millones de kilómetros de la Tierra y enviar fotografías reales de una playa helada bañada por metano líquido. Los científicos que estudian el origen de la vida observan Titán con una mezcla de fascinación y cautela, porque la química orgánica compleja que ocurre ahí podría parecerse, de forma lejana, a los procesos que precedieron a la vida en la Tierra primitiva. Y luego está Encélado, la luna que probablemente más ha desconcertado a los científicos en las últimas 2 décadas. Es diminuta, apenas unos 500 kilómetros de diámetro, algo que podrías recorrer en auto en pocas horas si tuviera carreteras. Por su tamaño, debería ser una roca helada, muerta, silenciosa, congelada hasta el núcleo desde hace miles de millones de años. Pero no lo es, y la razón es casi poética: Saturno no la deja en paz. Su gravedad tira de Encélado de forma constante y desigual a lo largo de cada órbita, generando una fricción interna que calienta la Luna desde adentro, como si un puño invisible la exprimiera una y otra vez. Esa energía fractura el hielo de la superficie, abriendo grietas alargadas cerca del polo sur que los científicos bautizaron como rayas de tigre.
A través de esas grietas, gigantescos géiseres de vapor de agua y partículas heladas escapan directamente hacia el espacio, algunos alcanzando cientos de kilómetros de altura. Cassini voló directamente a través de esas columnas de vapor varias veces entre 2008 y 2015, y sus instrumentos confirmaron algo extraordinario. Debajo de esa corteza rota hay un océano global de agua líquida, y dentro de ese vapor había moléculas de hidrógeno, una señal que, en la Tierra, normalmente asociamos con la actividad de fuentes hidrotermales en el fondo oceánico, justamente el tipo de ambiente donde algunos científicos creen que pudo haber surgido la vida en nuestro propio planeta. Encélado es, al mismo tiempo, una víctima y una posibilidad. La misma fuerza que la tortura sin descanso es probablemente la misma que mantiene ese océano en estado líquido y potencialmente habitable. Ahora volvamos a lo que hizo famoso a Saturno frente al resto del sistema solar, sus anillos. Miles de millones de fragmentos de hielo, desde granos diminutos del tamaño de un grano de arena hasta bloques tan grandes como una casa de varios pisos, todos orbitando en bandas impresionantemente delgadas y planas, mantenidas en su lugar por pequeñas lunas conocidas como lunas pastoras que actúan casi como cercas gravitacionales invisibles. Es, sin exagerar, una de las estructuras más hermosas jamás observadas por un telescopio humano. Pero aquí está la parte que ninguna postal, ningún póster de habitación infantil, te va a contar jamás. Los anillos se están muriendo, ahora mismo, mientras ves este video. La gravedad de Saturno arrastra constantemente partículas heladas de los anillos hacia la atmósfera del planeta, en un proceso que los científicos llaman literalmente lluvia de anillos. Según estimaciones de la NASA basadas en los datos finales de Cassini, Saturno pierde suficiente material de sus anillos cada 30 minutos como para llenar completamente una piscina olímpica. Haz ese cálculo en tu cabeza, cada media hora, otra piscina entera de hielo desaparece para siempre. Esto significa que los anillos que ves hoy podrían tener apenas entre 100 y 200 millones de años, una fracción minúscula comparada con los 4.500 millones de años del planeta. Es muy probable que los dinosaurios jamás miraran hacia el cielo y vieran un Saturno con anillos, porque puede que ni siquiera existieran todavía. Y dentro de otros 100 a 300 millones de años, es muy probable que ya no quede ningún anillo para que nadie los vea nunca más. Tú y yo estamos vivos exactamente en la estrecha ventana cósmica en la que Saturno resulta tener esa forma icónica que tanto amamos. Un parpadeo geológico. Nada más. Hay algo más que Cassini nos dejó, y esto no se ve, se escucha. En 2004, sus instrumentos captaron las emisiones electromagnéticas generadas por la actividad auroral de Saturno, ondas de radio invisibles para el oído humano, y los científicos las convirtieron en sonido audible. Lo que resultó de esa conversión es genuinamente perturbador, un lamento agudo que sube y baja de tono, como un grito filtrado a través de una puerta sellada, repitiéndose una y otra vez. No hay ninguna boca produciendo ese sonido, ningún pulmón, ninguna intención consciente detrás de él. Es exclusivamente física, campos magnéticos y partículas cargadas interactuando de una manera que resulta que, traducida a frecuencias que podemos oír, se parece inquietantemente a un lamento. Pero cuando lo escuchas de verdad, con los audífonos puestos y en silencio, algo en el pecho se aprieta, como si Saturno llevara miles de millones de años tratando de decirnos algo que apenas ahora, con la tecnología adecuada, empezamos a poder captar. Y aquí es donde llegamos al final de la historia, uno que muy pocas misiones espaciales han tenido, y que probablemente ninguna ha tenido de forma tan deliberada y tan cargada de significado. Hacia 2017, después de 13 años orbitando Saturno, la nave Cassini se estaba quedando sin combustible. Los ingenieros de la misión enfrentaron una decisión delicada: si simplemente dejaban la nave a la deriva sin control, existía un riesgo real de que, en algún momento futuro, terminara estrellándose contra Encélado o contra Titán,
contaminando con microbios terrestres justamente los dos mundos que Cassini misma había identificado como los más prometedores para albergar vida propia. La respuesta de la NASA fue tan elegante como brutal. Entre abril y septiembre de 2017 hicieron que Cassini realizara 22 órbitas finales, cada una de ellas atravesando el estrecho hueco de apenas unos 2.000 kilómetros que separa las nubes superiores de Saturno de la base de sus anillos, un territorio por el que ninguna nave jamás había pasado, ni antes ni después. Y finalmente, el 15 de septiembre de 2017, le ordenaron dirigirse directamente hacia el planeta, hacia su propia destrucción, en lo que la NASA llamó el gran final. Durante 91 segundos, mientras la fricción de la atmósfera empezaba a desintegrar la nave capa por capa, Cassini siguió transmitiendo datos, con sus diminutos propulsores disparando a máxima potencia en un intento desesperado por mantener su antena apuntando hacia la Tierra el mayor tiempo posible. Peleó, literalmente, por seguir hablándonos mientras Saturno la hacía pedazos. Y entonces, la señal simplemente se cortó. No hubo restos que recuperar, no hubo una tumba que visitar. Cassini se disolvió por completo en la atmósfera del mismo planeta que había pasado 13 años revelándonos, convirtiéndose, en el sentido más literal posible, en parte de lo que estudió. Absolutamente todo lo que ahora sabes sobre los vientos imposibles, el hexágono que se niega a desaparecer, los océanos escondidos bajo el hielo de una luna diminuta, y los anillos que se están desvaneciendo ante nuestros propios ojos, lo sabemos gracias a esa máquina y a su sacrificio final calculado hasta el último segundo. Así que la próxima vez que veas una fotografía de Saturno colgada en la pared de la habitación de un niño, ese disco dorado perfecto con su anillo elegante, tómate un segundo para recordar todo lo que esa imagen tranquila no te está mostrando, vientos capaces de destruir cualquier estructura construida por el ser humano. Una tormenta geométrica del tamaño de varios planetas que lleva décadas sin moverse un centímetro, una luna diminuta que sangra hielo hacia el espacio mientras esconde en su interior uno de los lugares más prometedores para encontrar vida fuera de la Tierra, y una corona de hielo que, ahora mismo, mientras terminas de ver este video, ya comenzó su propia y lenta desaparición. Saturno no es solamente hermoso. Es hermoso durante un instante geológico extremadamente breve que, por pura casualidad estadística, coincide exactamente con el nuestro. Dentro de unos cientos de millones de años, alguien, si es que hay alguien, mirará hacia ese mismo punto del cielo y no va a encontrar ningún anillo. Solo nosotros tuvimos esta ventana. Y la estamos usando para hacer pósters. Gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video. Si sentiste aunque sea un poco de esa mezcla de asombro y escalofrío que produce entender lo que realmente ocurre en Saturno, suscríbete a Cosmos Explicado, dale like y activa la campana, porque cada semana desmontamos otro de esos objetos bonitos del sistema solar para mostrarte lo que en verdad se esconde detrás. Nos vemos en el próximo video.